ayudará a crecer. Y volvemos con el debate entre equipos de plan de gobierno de Fuerza 2011 y Gana Perú. Estamos ya en el tercer bloque de este debate y pasamos inmediatamente a presentar el tema. Y sobre propuestas de política social, el primer turno corresponde a Guillermo Palomino de Fuerza 2011 por 3 minutos. Entre el 2001 y el 2006, más de 100.000 niños peruanos cayeron en desnutrición. El año pasado, en el año 2010, se presupuestaron 8.100 millones de soles en programas estratégicos prioritarios, pero solamente se gastaron 7.000 millones. Las cifras de nuestro país son inaceptables. 3 millones de peruanos en pobreza extrema, que viven con menos de 3 soles al día, 1 millón de menores sin comida suficiente y más de 9 millones de peruanos aún viven en pobreza. Vamos a cambiar esto significativamente. Contamos con un equipo de presidenta, ministros y funcionarios con deseos y capacidad de estar en contacto permanente con la población y verificar que los programas se cumplan, que las vacunas se apliquen a tiempo en Puno, que los maestros asistan y mejoren en Apurímac, que los desayunos sean los previstos en Cajamarca. Funcionarios que visiten los centros poblados del IRCAI, que revisen los puentes sobre el río Pampas, la posta médica de San Marcos en Coracora y se aseguren que el progreso llegue o lo resuelvan en el campo. Un niño con desnutrición, como lo sufre la mitad de la niñez altoandina, no desarrolla la capacidad intelectual necesaria para el aprendizaje escolar. La sociedad los castiga de esta manera a perpetuidad a ser pobres. Con Keiko desterraremos la desnutrición infantil en el Perú dentro de los 5 años de gobierno. Complementaremos la alimentación infantil con chequeos médicos, preventivos, vacunas, difusión de hábitos de higiene y vida familiar unida sin violencia. El Estado gerenciará, coordinando con gobiernos locales y provinciales, todo el apoyo de personal, alimentos y equipamiento para tener 20.000 guaguaguasis operativos que permitan a las madres trabajar mientras los pequeños son cuidados y alimentados bajo normas aprobadas por Naciones Unidas y validadas para nuestras distintas regiones. Extenderemos el programa del vaso de leche, los comedores populares y llevaremos el programa Juntos al 100% de las familias en pobreza extrema. Aseguraremos a nivel nacional 2 millones de combos escolares consistentes en desayuno y almuerzo nutritivo para los escolares que tienen alimentación incompleta en sus hogares, a través de la red de escuelas públicas. Todo niño en el Perú será alimentado desde su nacimiento con adecuada salud y nutrición y tendrá la oportunidad equitativa de aprender con maestros capacitados, motivados, evaluados y bien remunerados con acceso a Internet al 100%. Hoy solo el 10% de nuestros escolares tienen comprensión de lectura y habilidades matemáticas básicas adecuadas. Llevaremos este porcentaje a 70% en 5 años para convertirlos en trabajadores o emprendedores productivos que salgan para siempre de la pobreza, con crecientes oportunidades de empleo y micronegocios que las reglas estables, los tratados comerciales y la inversión privada generan para los peruanos. El programa Mi Primera Chamba le asegura a 200.000 jóvenes becas integrales con un empleo asegurado en el mundo laboral. Tiempo, muchísimas gracias. Comentarios y preguntas de Javier Higuiñiz por 1 minuto. Muchas gracias. Se nos ha dicho que la propuesta de Fuerza 2011 es una propuesta a futuro. Deberían leer su propio plan, porque en él se refieren todo el tiempo al pasado en términos apreciativos. Quiere decir que no cambian. El presidente Fujimori presumía de ser un visitante frecuente de los pueblos más alejados del Perú, con libreta en mano. ¿Por qué tuvo tan poco éxito? ¿Por qué no bajó la pobreza? Sigue, se dice, 30% de pobres en la actualidad, después de tantos años de éxitos. ¿Qué pasa con el Perú? ¿Qué pasa con la economía? Algo anda mal. O todo el Perú está loco, o el planteamiento de que se han estado haciendo bien las cosas en este terreno no debe ser cierto. Muchas gracias. La respuesta de Guillermo Palomino por 1 minuto. Como lo explica nuestro único programa de gobierno,
Nuestra inversión en programas sociales se orienta a generar capital humano. Es nuestro eje 4, crear una red de protección social efectiva, en las páginas 15 y 16. Y lo sostiene la eficiencia del Estado y el crecimiento de la economía. Los programas incluyen los ya descritos de alimentación, educación y la meta de llegar al 100% de afiliación al Seguro Integral de Salud, haciendo efectivo el aseguramiento universal con una cobertura creciente de la mano con la eficiencia y el crecimiento económico. Relanzaremos también el programa de caminos rurales para mejorar las vías en más de 820 distritos, en que la falta de vías adecuadas genera pobreza al alejarlos del progreso y bajando el precio de sus productos y encareciendo los que deben traer de otras regiones. Si tenemos el camino a la educación y a un primer empleo en una economía que atraiga inversión, con un modelo de crecimiento probado en el país, y orientamos estos crecientes recursos de manera eficiente y transparente que son recaudados por el gobierno. Gracias. Es esta vez el turno de presentar la propuesta de Gana Perú y lo hace Javier Higuíñez por 3 minutos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos esta noche compartir con ustedes y sus familias nuestras propuestas. ¿En quién estamos pensando en primer lugar? Las cifras y la experiencia nos dicen que los más pobres entre los pobres son las niñas y niños y las personas de tercera edad sin pensión. Ante la dificultad de encontrar trabajo encima de cierta edad, ante la insuficiente atención del Estado y ante la necesidad de pagar cada vez más servicios, la responsabilidad de atender a ambos termina recayendo principalmente en las familias del país, que deben repartir entre muchos los escasos ingresos que obtienen como asalariados y microempresarios. El programa social que promete Ollanta tiene muchos aspectos, pero los principales pueden representarse como 4 columnas de apoyo a la familia. 3 de apoyo para cada una de las 3 generaciones, padres, hijos e hijas trabajadores y nietos, tanto del campo como de la ciudad, y una sobre la seguridad en barrios y carreteras. La primera columna es el programa Pensión 65, ya conocido y criticado, que entrega 250 soles al mes para personas mayores de 65 años que trabajaron toda su vida, pero que hoy son pobres y sin seguro. No es una limosna, es un derecho. La segunda columna de apoyo a las familias contribuye al desarrollo de los nietos y las nietas. Programas integrales como contra la desnutrición crónica entre 0 y 3 años. Cuna Más, para que los niños y las niñas no solo sean cuidados, sino que reciban estimulación temprana. También ubicamos acá la duplicación de Juntos para que llegue a 900.000 madres pobres y sus hijos menores. Desayuno y almuerzo escolar. Mejoramiento de la enseñanza de la calidad pública y también privada, empezando en las 9.000 escuelas unidocentes y multigrado, que son las que tienen más dificultades en el Perú. Pero el principal sostén de la familia es el propio trabajo. Por eso, la tercera columna de apoyo está compuesta por 2 puntos. El salario mínimo a 750 soles, que obligue a tantos empresarios que sí están en condiciones de pagar, mejor a cumplir con su primera responsabilidad social. Y segundo lugar, el apoyo integral a los campesinos y a los microempresarios de las ciudades. Pero falta algo, lamentablemente muy importante. Una mayor calidad de vida no es compatible con familias que viven en permanente zozobra debido a la inseguridad en los barrios y las carreteras. Fortalecer la familia es fundamental para reducir la delincuencia. Pero además la política de Ollanta al respecto incluye lucha frontal contra el narcotráfico, el aumento del número de policías, la instalación y modernización de más comisarías. Preguntas y comentarios de Guillermo Palomino por 1 minuto. Profesor Higuíñez, la historia demuestra que los modelos estatistas dan una corta ilusión de bienestar y luego siempre fracasan y generan más pobreza, inflación y desnutrición, como en el Perú en los 70s y 80s y se ve hoy en Venezuela y Bolivia, donde la inversión se va ahuyentada, restando puestos de trabajo, aumentando el pesimismo. Planes económicos que se improvisan uno tras otro, contradictorios entre sí, generan inestabilidad, incertidumbre y pocos lo creen, por eso lo siguen cambiando. El microempresario
el trabajador y los inversionistas más grandes dudan y detienen sus decisiones, y en poco tiempo se reducen los empleos formales y la recaudación fiscal, perjudicando a los más pobres. Le pedimos que digan cuál de sus muchos planes aplicarán, el original estatista y marxista o las promesas ligeras y encartes de último minuto, y cómo los financiarán mientras la inversión privada va desapareciendo, como ocurre en Venezuela y Bolivia, que son los países que aplican estas ideas. Muchas gracias. La respuesta de Javier Iñiz de Gana Perú. Sin duda, el Estado es un problema serio y a la vez es una condición para que funcione la empresa privada. Si no hay Estado, no hay empresa privada. Lo que no debe haber es un Estado capturado por la empresa privada contra los intereses de la ciudadanía para recibir privilegios, para recibir beneficios que deberían ser repartidos entre el conjunto de la sociedad. Entonces estamos hablando no de más Estado, mucho Estado, poco Estado, estamos hablando de Estados adecuados y estamos hablando de Estados corruptos o no corruptos. Y el problema que estamos teniendo es que el Estado no está del lado de la sociedad, normalmente, está del lado de los grandes intereses del país, que por lo tanto lo tienen capturado y a su servicio, influyendo de maneras muy fuertes en la conducción de ese Estado. Ese es el problema principal. Hay que devolver el Estado a la sociedad, a la ciudadanía, y hacerlo más libre de los grandes intereses que dominan ese Estado. Muchas gracias. Hemos concluido nuestro segundo tema y podemos estar a favor o en contra de lo planteado esta noche. Podemos acercarnos más a una posición o a otra, pero ciertamente discutir civilizadamente estos temas enriquece la democracia y enriquecerá el voto de esta elección en segunda vuelta. Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente bloque.